Bienvenidos chicos a esta segunda clase del sistema locomotor. Corresponde a las articulaciones. ¿Qué vamos a estudiar acá? Fundamentos anatómicos, netamente a su configuración y a los movimientos en los que ellas permiten en sí. Vamos a hacer entonces un concepto de articulación. Articulación corresponde a las estructuras que se encargan de mantener en conjunto huesos. Ellas se encargan de mantener unidos, puede ser la unión entre un hueso con otro hueso, la unión entre un hueso y un cartílago o la unión entre un hueso y un diente. ¿Sí? Son los puntos de contacto que mantienen nuestro esqueleto unido y a su vez también nos conecta con cartílagos y en el caso de los dientes también tiene una función bastante particular. Ahora, dentro de su función principal es el punto en donde se genera movimiento, por eso decimos que facilita la vida de relación de estas articulaciones y la armonía de los movimientos. Sin embargo, tenemos funciones adicionales que equivalen a ser puntos en donde se permite el crecimiento de los huesos y a veces esa corresponde a la única función que tiene, como en el caso de los huesos del cráneo, porque propiamente pues ellos no tienen un movimiento, sino que son los puntos solamente de crecimiento de un hueso y otro. Entonces a esto corresponden las articulaciones en el cráneo, a excepción de la única articulación móvil que tenemos en la cara que corresponde a la articulación temporomandibular. Otra de las funciones que cumplen estas articulaciones es soportar las presiones y proporciona la capacidad de estiramiento. Cuando nosotros vamos a realizar un ejercicio y nos piden tocarnos la punta de nuestros pies, a veces nos cuesta llegar a estirarnos completamente, dado que la flexibilidad está proporcionada por esos tendones que están en relación a nuestras articulaciones. Igualmente, el soporte del peso de nuestro cuerpo, de todo lo que vamos a cargar, se va a aplicar sobre ellas. De allí que existen las lesiones cuando nos vamos al gimnasio, por ejemplo, y debemos tener cuidado con los movimientos que realizamos o con la cantidad de peso que aplicamos sobre las máquinas porque podemos lesionar nuestras articulaciones, ya que ellas son las que van a recibir el peso de esa actividad que nosotros vayamos a hacer. Como bien se les nombró en la clase anterior, se les dijo que los huesos y las articulaciones forman la parte estática o pasiva del sistema locomotor, porque actúan como palancas o engranajes. En este caso, las articulaciones son más que todo eso, son los engranajes que van a permitir el movimiento una vez que sobre ellas se aplique la acción de los músculos. Ahora, tenemos varias clasificaciones para las articulaciones y tenemos la clasificación desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista estructural, es decir, de qué están hechas las articulaciones, y también desde el punto de vista de movimiento, en función a la cantidad de movimientos y los ejes que nos permita el desplazamiento de estas articulaciones. Ahora, en términos de la función, desde el punto de vista funcional, tenemos articulaciones sinartrodias, como su nombre le indica, sin significa que son articulaciones inmóviles, es decir, que sin movimiento. Son articulaciones cuya única función es el soporte o permitir el crecimiento, en el caso, vuelvo y repito, de las articulaciones del cráneo. Solamente son puntos en los que se permitía el crecimiento, más no el movimiento. Hay articulaciones anfiartrodias. Estas articulaciones anfiartrodias tienen un ligero movimiento, es decir, no es un movimiento propiamente dicho que pueda ser clasificado desde el punto de vista de ejes de movimiento, pero sí genera cierta flexibilidad. Un ejemplo de una articulación anfiartrodia pudiera ser los discos intervertebrales o la sínfisis del pubis, que son articulaciones a las que no se les observa un movimiento propiamente dicho, sin embargo sí proporcionan flexibilidad como tal, como los discos intervertebrales. Estos discos
no permiten que nosotros podamos desplazar la columna, pero sí proporcionan flexibilidad a estas curvaturas normales que tenemos en la columna vertebral. Y las articulaciones diartrodias, que son completamente móviles. Estas son las articulaciones que se encuentran en nuestro miembro superior, miembro inferior y también en ciertas partes del cuello, que nos permite hacer movimientos propiamente dichos. Ahora, desde el punto de vista de qué están hechas estas articulaciones, bueno, desde el punto de vista estructural, tenemos articulaciones fibrosas, como su nombre lo indica, estarán constituidas por tejidos fibrosos. En este caso, pueden haber articulaciones de tipo sutura, porque es la unión o la puesta en contacto de un hueso con otro a través de su estructura ósea propiamente dicha, y articulaciones de tipo sindesmosis, que ya vamos a ver ahorita, que están sostenidas o que un hueso se mantiene en contacto con el otro a través de tejido fibroso. Articulaciones cartilaginosas, articulaciones que se encargan de poner en contacto un hueso con cartílago, articulaciones de carácter sinostosis y articulaciones sinoviales. Estas articulaciones sinoviales presentan toda una estructura dada por ligamentos y revestimientos internos de una cápsula sinovial. Y son las articulaciones llamadas diartrodias desde el punto de vista funcional, porque son las que permiten entero movimiento. Ahora bien, a estas articulaciones que permitían total movimiento, es decir, a las articulaciones diartrodias, nosotros podíamos clasificarlas desde el punto de vista de movimiento de acuerdo a sus ejes. Entonces tenemos articulaciones que son uniaxiles, es decir, que tienen un eje y este eje nos permite realizar un movimiento, bien sea de flexión y el movimiento de regreso, que puede ser el movimiento de extensión, es decir, que tenemos un eje y genera dos movimientos. Un ejemplo de estas articulaciones, el ejemplo clásico, son las articulaciones en bisagra o las articulaciones trocleares. Estas articulaciones son tal cual. Veamos el ejemplo de una bisagra con una puerta. Ustedes pueden abrir o cerrar la puerta, es decir, que a partir de un solo eje o de esas bisagras ustedes pueden hacer dos movimientos, bien sea la apertura o el cierre. En este caso sería la flexión o la extensión, como en el caso del codo. Articulaciones de carácter biaxil. Estas biaxiles van a tener dos ejes y cuatro movimientos. Ya vemos que son articulaciones un poco más complejas. Un ejemplo clásico de ello, la articulación en silla de montar o lo mismo que llamamos encaje recíproco. Estas articulaciones, como la carpo-metacarpiana del pulgar, si ustedes ven su manito, ustedes saben que el dedo pulgar se puede mover en distintos movimientos diferentes a lo que puede hacer mi dedo índice o mi dedo meñique, por ejemplo. Los cuatro dedos no pueden producir el movimiento particular que tiene el pulgar de la mano. Entonces ahí ya tenemos el ejemplo de esta articulación biaxil, porque yo puedo hacer flexión y extensión y abducción y aducción, es decir, que puedo acercar el miembro hacia la línea media o también separarlo, aparte de hacer la flexión y la extensión. Y por último, las articulaciones triaxiles, que son las articulaciones más complejas, que corresponde a tener tres ejes y seis movimientos. Estas articulaciones son de carácter esférico, es decir, que su superficie es como una especie de bolita completamente convexa, y estas articulaciones son las que se encuentran en los puntos principales de articulación del miembro superior e inferior. Ya ustedes ven que nosotros podemos hacer movimientos de flexión y extensión, abducción y aducción, y movimientos de circunducción, que era lo mismo que decir que teníamos la combinación de movimientos. Ahora, empecemos a hablar de las articulaciones desde el punto de vista estructural. Vamos a describir. Articulaciones clasificadas desde el punto de vista estructural, clasificamos las fibrosas. Dijimos que las articulaciones fibrosas
son articulaciones que se mantienen unidas un hueso a otro a través de un tejido, como su nombre le indica, un tejido fibroso, puede ser a través de ligamentos o membranas. Entonces acá vamos a tener tres subclasificaciones, que serán el grupo de las suturas, la sindesmosis y esta articulación bastante particular y que nos interesa a nosotros muchísimo, que es la articulación alveolodental. Entonces vamos a hablar primero de las articulaciones de tipo sutura. Las articulaciones de tipo sutura son el punto de unión entre un hueso y otro, en el que solo existe el contacto óseo. Y tenemos acá que las vamos a clasificar de acuerdo a la forma de la superficie. Entonces las vamos a tener como suturas de tipo dentada y como su nombre lo indica, es como tener un engranaje de dientes, así como cuando engranamos un cierre y vemos que todos los dientecitos correspondientes al cierre en la medida que vamos pasando o vamos subiendo ese cierre se van cerrando o se interdigitan, ¿sí? Por eso es que decimos que es una articulación de tipo dentada. El ejemplo más clásico de esta articulación es la articulación interparietal. ¿Cuál es la articulación interparietal? Es la articulación o la sutura que nosotros llamábamos sutura sagital, ¿sí? Es la articulación entre ambos huesos parietales. Y ahora lo vamos a ver con más detalle, ya ustedes van a ver cómo cada hueso es como si se superpusiera al otro y hace una especie de cierre, ¿sí? Entonces esto es una articulación de tipo dentada. Una articulación o una sutura de carácter escamoso. El ejemplo más clásico de esta articulación escamosa es la articulación temporoparietal. ¿Cuál es la diferencia con la dentada? Si bien la dentada, como en el caso de la figura A, vemos una línea de entrantes y salientes, corresponde a los dientecitos que engranan. En el caso de la sutura escamosa, vamos a ver que es de tipo bisel, es decir, que una estructura ósea se superpone a la otra, terminando en extremos muy delgados, ¿sí? Es un bisel tal cual el bisel de un instrumento. Entonces, en este caso estaríamos superponiendo dos biseles. Y el ejemplo de esto es la articulación temporoparietal. Ya ustedes van a ver cuando estemos en la práctica cómo el hueso temporal de hecho tiene una porción, una parte de ese hueso se llama escama del temporal y es tal cual. Es una escama porque el grosor va disminuyendo conforme se acerca al borde para poder superponerse al hueso parietal. Entonces ahí es cuando vemos que se forma ese bisel de contacto entre ambos huesos. La articulación o la sutura de tipo esquindelesis. Esta esquindelesis, el ejemplo que se les coloca es la esfenobomeriana. ¿Cuál es la articulación esquindelesis? La que tenemos señalada aquí con la letra D. Es una especie de cuña que encaja en una clavija, como si tratáramos de colocar un clavo sobre una pared. Un punto muy incisivo o muy, digamos, bastante agudo que encaja perfectamente sobre otra estructura. Entonces, la única articulación de tipo esquindelesis que nosotros vamos a describir es la esfenobomeriana, que sería entonces la articulación entre el hueso esfenoides y el bómer, que es un hueso de la cara. La articulación armónica o la sutura armónica. Por último, el ejemplo que vamos a colocar acá es la sutura internasal. Se le llama armónica porque no depende ni de la presencia de, digamos, de prominencias óseas que se interdigiten, ni de escamas, ni mucho menos de clavijas, sino que es la postura o el contacto entre dos estructuras óseas de forma muy, muy perfecta. Entonces, por eso decimos que es armónica. Es como tratar de colocar el extremo de una hoja con el extremo de otra. Entonces, no vemos que haya un punto de
digamos, de transgresión entre ninguno, sino que solo el contacto íntimo entre dos superficies. Entonces el ejemplo clásico, acá estamos viendo los huesos nasales o propios de la nariz, que forma parte de los huesos de la cara, y vemos como solo hay una, digamos, en el dibujo solo se demarca una línea perfecta, porque a eso corresponde entonces la sutura armónica. Se hace una línea perfecta de contacto entre ambas superficies óseas. Entonces, del tipo de la sutura, de las articulaciones de carácter fibroso, tenemos el grupo de las suturas. Las suturas pueden ser dentadas, escamosas, esquindelesis o armónica. Existe otra forma de articulación fibrosa que es la sindesmosis. La articulación de tipo sindesmosis, como lo vemos acá en la imagen, se caracteriza por la presencia de membranas o de ligamentos. En este caso tenemos ligamentos. Y el ejemplo que estamos colocando acá, que estamos viendo en la imagen, es la articulación occipito-odontoidea. Esta es la articulación que se encarga de unir el hueso occipital o la base del hueso occipital con la conexión hacia el cuello, hacia las vértebras como tal. En este caso, occipito odontoidea hace alusión al hueso occipital, en este caso la base del hueso occipital hacia el foramen magno, y la apófisis odontoides del axis. El axis es una vértebra, la segunda vértebra cervical, que tiene la característica de ser atípica porque ella presenta una prominencia elevada que se llama apófisis odontoides. Entonces, esa apófisis odontoides, que es una elevación del axis, va a estar cubierta de una membrana, un tejido fibroso, ligamentoso, que va a subir o va a ascender hasta tocar la pared interna del foramen magno, que forma parte o un detalle del hueso occipital. Entonces así es como empezamos a conectar nuestra cabeza ósea con lo que vendría a ser la porción cervical de la columna vertebral. Otro ejemplo de articulación de tipo sindesmosis la podemos ver en los miembros superior e inferior. En el caso del brazo, del antebrazo, nosotros vamos a ver que hay conexión entre el hueso radio y el cúbito, ¿sí? Entonces, existe un ligamento entre ambos huesos. Lo mismo sucede en el caso de la pierna. Hay una articulación de tipo sindesmosis entre la fíbula, que es lo mismo que el peroné, y la tibia. Entonces, estas son articulaciones de carácter sindesmosis, porque los huesos se mantienen unidos, pero mediante una membrana, un ligamento. Y por último, de estas fibrosas tenemos la gónfosis. La gónfosis es una articulación que a nosotros nos importa mucho como odontólogos, porque es la articulación que se encarga de mantener unidos los dientes al hueso alveolar. Entonces, por eso le decimos que es la articulación alveolo-dentaria, porque mantiene unido el hueso, el diente al hueso. ¿A través de qué? A través de tejido fibroso. ¿Cuál tejido fibroso? Bueno, a través del ligamento periodontal. Esta articulación es la que permite, gracias a su estructura o a la presencia del ligamento periodontal, es la que permite realizar los movimientos ortodónticos, y es la articulación que nosotros debemos vencer en el momento de realizar una exodoncia o la extracción de una pieza dentaria. Nosotros tenemos que buscar la manera de desarticular esa pieza dentaria que se sostiene en ese alveolo a través de la ruptura de las fibras del ligamento periodontal, que son quienes la mantienen en su posición. Acá les hago una ampliación de la imagen de las articulaciones de tipo sutura. Entonces vemos acá en la figura A cómo hay una especie de zigzag. Si lo pueden observar, hay entrantes y salientes. Ese zigzag es lo que hace que sea una articulación de característica dentada. Entonces el ejemplo que dimos es la articulación interparietal, que es lo mismo que la sutura sagital. En el caso de la articulación escamosa,
dijimos que los extremos de los huesos se ponen en contacto a través de un bisel, como lo vemos acá, ¿sí? Estamos viendo las dos superficies óseas, aquí tengo una y acá tengo la otra, y ambas superficies se ponen en contacto a través de un bisel. Mientras que la articulación de carácter armónico solo vemos una línea perfecta de unión entre una estructura ósea y la otra. Lo vemos acá. Es un punto de unión perfecto, no existe interdigitación ni superposición de las estructuras. Y en el caso de la esquindelesis, acá tenemos la articulación esfenobomeriana, es la articulación del hueso esfenoides con el bómer, que es un hueso muy delgadito, pero pareciera que se abre en dos para encajar perfectamente sobre la base del cuerpo del esfenoides. Seguimos. Terminamos las articulaciones de carácter fibroso. Ahora vamos a ver las articulaciones que se mantienen uniendo hueso y cartílago. Por eso se llaman articulaciones cartilaginosas. Acá tenemos dos tipos. Articulaciones de tipo circondriosis y articulaciones de tipo sínfisis. Las articulaciones llamadas circondrosis se les clasifica como primarias y son primarias porque ellas van a desaparecer. Una articulación de tipo circondriosis permanece durante la etapa de crecimiento de un hueso. Cuando hablábamos, recuerdan ustedes que hablábamos de las partes de un hueso largo, decíamos que teníamos una epífisis, que era la zona de contacto con otro hueso, la diáfisis, que era la porción más larga, y entre la diáfisis y la epífisis teníamos una placa epifisiaria o metáfisis, que era cartílago que permitía el crecimiento del hueso en longitud. En este caso, esa placa epifisiaria, que viene a ser la unión entre el cartílago y el hueso, se le considera una articulación de tipo primaria, porque luego va a osificarse a formar un solo hueso sin dejar un vestigio propiamente dicho. Ejemplo clásico también de una circondriosis es la formación del hueso coxal. Tenemos el hueso ilion, el hueso isquion y el hueso pubis, que todos se van a solidificar para formar el hueso coxal o el hueso pélvico, ¿sí? Cuando ustedes van a ver el hueso de la pelvis, es un hueso único. Sin embargo, en su proceso de formación teníamos una porción que se llamaba hueso ilion, hueso isquion y hueso pubis. Entonces acá vemos cómo teníamos las placas epifisiarias o esas placas de crecimiento que son las que permiten el crecimiento y la fusión posterior de ese hueso. Entonces, llamamos articulación de tipo circondriosis o primarias aquellas que se van a osificar o a soldar, por decirlo de alguna manera, posteriormente. Entonces, son articulaciones de carácter transitorio. Mientras que las articulaciones de tipo sínfisis se llaman secundarias porque se van a mantener así a lo largo de la vida. Y estas son las uniones entre hueso y cartílago. ¿Dónde hay uniones de hueso y cartílago? A nivel de la caja torácica. ¿Por qué? Porque adicional a las costillas también tenemos los cartílagos costales. Son los cartílagos costales los que se encargan de unir las costillas propiamente dichas con el esternón. Entonces, estos cartílagos costales no se osifican, salvo que exista algún proceso patológico. Pero en condiciones de normalidad, nosotros vamos a ver que esos cartílagos costales van a permanecer así a lo largo de la vida. Entonces, es la forma de unión entre hueso y cartílago, ¿sí? Entonces, estamos uniendo las costillas, los cartílagos costales son el punto de unión de esas costillas con el esternón. Y otro ejemplo clásico son los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales son espacios de cartílago que se encuentran entre las vértebras propiamente dichas, que son las que hacen nuestra columna vertebral. De allí, aquellas permiten un ligero movimiento de flexión para permitir la flexibilidad de la columna propiamente dicha,
Por eso decíamos que eran articulaciones de tipo anfiartrodia, porque genera un ligero movimiento, más no un movimiento extenso ni mucho menos. Entonces acá estos discos intervertebrales son los que permiten el soporte del peso y proporcionan ligera flexibilidad. Entonces a ellos nos referimos como articulaciones de tipo cartilaginosa tipo sínfisis, porque no van a osificarse. Igualmente sucede con la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis no es más que un pequeño punto de cartílago que se encuentra a nivel o en la parte media para unir ambos lados del hueso coxal. Acá las tenemos en grande para que se aprecie mejor, entonces decimos articulaciones de tipo cartilaginosa. Puede ser del subtipo circondriosis o sínfisis. Sínfisis, las que no se osifican, se mantienen los cartílagos a lo largo de la vida. Ejemplo de ello, los cartílagos costales, los discos intervertebrales y la sínfisis del pubis. Son cartílagos que se van a mantener allí a lo largo de la vida y que se encargan de la unión o de la puesta en contacto de un extremo de un hueso con el otro, mientras que las articulaciones de tipo sincordiosis son las articulaciones primarias porque tarde o temprano, pues cuando termine la etapa de crecimiento, pues ellas van a osificarse sin dejar vestigios. Tenemos otra articulación que es la sinostosis. Esta articulación de tipo sinostosis sucede cuando los huesos, por decirlo de alguna manera, la puesta en contacto termina por soldarse. En el caso de la formación de la mandíbula, tenemos una sinostosis a nivel de la sínfisis mentoniana, que es este detalle que nosotros vamos a describir acá con la flecha. Acá la formación o crecimiento del hueso iba desde el exterior hacia el interior, es decir, que vamos de lateral hacia medial, y en el proceso de crecimiento y de cierre se produce aquí la fusión del hueso en la línea media. A eso vamos a llamarlo sinostosis. Existen sinostosis como esta, que es un proceso normal de formación de los huesos que no dejan ningún tipo de vestigio. También existen sinostosis dadas a la edad, porque los huesos, ustedes notarán cuando vayamos a la práctica, que existe forma para poder identificar un cadáver desde el punto de vista óseo, y las edades también podemos identificarlas, o al menos saber a qué grupo pertenecía una persona dependiendo de las características de sinostosis que vayamos a encontrar en el cráneo. ¿Por qué? Porque los huesos, en el caso de las personas muy adultas, la gente muy mayor, los huesos del cráneo tienden a soldarse todos. Entonces, cuando nosotros no veamos las articulaciones o los puntos límites entre los huesos parietales, por ejemplo, ya dejamos de ver la articulación dentada y vemos un hueso único, ya decimos que ese hueso se soldó, se borró esa articulación entre ellos y tenemos una sinostosis, pero es una sinostosis dada a la edad. También hay sinostosis de carácter patológico. En el caso de los niños existe la sinostosis del cráneo, que es cuando justamente se produce la fusión de todos los huesos del cráneo, pero antes de ese proceso de crecimiento. Ya no ocurre por edad, ni mucho menos, sino que en pleno proceso de crecimiento se soldan esos huesos del cráneo. Entonces vamos a tener niños con cabezas bastante anchas, pero que no crecieron en longitud. Entonces eso ya es una característica o una sinostosis patológica. También ocurre en sinostosis patológica en el caso de la unión de los huesos del antebrazo y de la pierna, porque se fusiona, es como tener una fusión entre la fíbula y la tibia, por ejemplo. Pero acá, la característica normal de una sinostosis corresponde, o el ejemplo más claro de ello, corresponde a la sínfisis mentoniana.
eran dos porciones de hueso que se unieron en el centro o en la línea media, sin dejar ningún vestigio. Ahora, hablamos entonces de las articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales, o también llamadas diartrodias, que dijimos que eran las completamente móviles, estas articulaciones tienen la característica de presentar más elementos asociados a la superficie o a la puesta en contacto entre dos huesos. Y las vamos a clasificar. Acá nos interesa mucho conocer la forma de la superficie articular. Estas articulaciones sinoviales están envueltas en una cápsula. Esa cápsula la vamos a llamar cápsula sinovial. Es como tener una especie de envoltura, como una chupeta, ¿sí? Como las chupetas están envueltas en el papel, así básicamente vamos a tener la puesta en contacto de dos huesos. Entonces, de acuerdo a la forma de la superficie articular, nosotros vamos a clasificar las articulaciones sinoviales en articulaciones de tipo enartrodia. Una articulación enartrodia tiene, como acá lo indica, segmentos de esfera. ¿Cómo es un segmento de esfera? Es como si ustedes agarraran, aquí lo ven en la imagen, la mitad de una esfera completa y tratan de encajarla en un espacio hecho particularmente para ella. Como tener una superficie completamente cóncava y una superficie convexa sobre la cual se va a aplicar una a la otra. Es un encaje completamente perfecto. El ejemplo de estas articulaciones de tipo enartrodia son los puntos de conexión entre el miembro superior y el miembro inferior. Por ejemplo, la articulación escápula-humeral es la articulación que se encarga de unir el húmero del brazo, que forma el brazo propiamente dicho, con el resto, digamos, de la porción superior del tórax. Entonces, vamos a tener acá la articulación entre el húmero y la escápula, por eso se llama escápulo-humeral. Y una articulación de tipo enartrodia, ya lo vemos acá, que la superficie del húmero es una cabecita redondeada, por decirlo de alguna manera, ¿sí? La epífisis de ese húmero es totalmente redondeada, es una esfera propiamente dicha, mientras que la porción que va a encajar o que va a estar en contacto con la escápula es cóncava para poder encajar perfecto con la superficie convexa que proporciona el húmero. Hay articulaciones de carácter condilio. Las articulaciones condilias, en vez de ser segmentos esféricos, son segmentos elipsoidales. ¿Cómo es un segmento elipsoidal? Sabemos que una elipse es muy similar a una esfera, pero que se alarga hacia los extremos. Eso es básicamente lo que vamos a tener. Entonces ya ese carácter de alargamiento como tal de esos extremos va a reducir la cantidad o los ejes de movimiento. Si bien en la articulación de tipo enartrodia es una articulación de carácter triaxil porque nos proporciona 6 movimientos, una articulación condilia es una articulación biaxil que nos proporciona 4 movimientos. Un ejemplo de ello es la articulación temporomandibular, también conocida como ATM, y las articulaciones metacarpofalángicas. Es la unión entre los huesos del carpo con los metatarsos de la mano. Metacarpos. Acá lo observamos, entonces ya no es un segmento esférico, sino elipsoidal. Y por eso tenemos solo 2 ejes y 4 movimientos. Las articulaciones artrodias son articulaciones con segmentos planos, es decir, la forma de la superficie articular que va a estar en contacto de un hueso con el otro es totalmente plana. Ejemplo, la articulación acromioclavicular, que es la articulación entre el acromión
y la clavícula. Acá lo observamos, es completamente plano, como cuando hablamos de una articulación de tipo armónica, ¿sí? Solo que se ponen en contacto dos huesos. La diferencia es que acá esa articulación va a estar cubierta por una cápsula articular. En el caso de la articulación armónica no había nada, solo tejido fibroso. Entonces acá observamos el ejemplo, entonces es una articulación con segmentos planos que se ponen en contacto. Y este tipo de articulación solo permite movimientos de deslizamiento. Por tanto, será entonces una articulación de carácter uniaxial. Un eje, dos movimientos. Acá tenemos el ejemplo de una articulación condilia. Es una articulación que es la articulación temporomandibular o ATM. Esta articulación, acá la observamos, podemos ver la superficie o el cuello del cóndilo de la mandíbula y acá arriba tenemos la superficie del hueso temporal que se articula con ella. Por eso es la articulación temporomandibular, porque estamos uniendo la base del hueso temporal en el cráneo con el cuello del cóndilo de la mandíbula. Acá vamos a ver un elemento anexo a esa descripción de una articulación. Si bien dijimos que las articulaciones las clasificamos, en el caso de las sinoviales, desde el punto de vista de la forma de la superficie articular, existen elementos dentro de una articulación sinovial que pueden ser, digamos, accesorios o ayudar a dar mejor relación y armonía de movimiento. En este caso, esto que estamos viendo acá es la superficie del temporal, que vemos que es una superficie completamente cóncava, mientras que la superficie ósea que corresponde a la mandíbula, en este caso el cuello del cóndilo de la mandíbula, es una superficie completamente convexa. Es lo que podemos observar acá. En términos de forma, visto en otro tipo de corte, porque esto es un corte sagital, si lo estuviéramos viendo en un corte de carácter coronal, vamos a observar que la forma, aparte de ser cóncava acá, es de forma elipsoidal, ¿sí? Entonces, debe encajar perfectamente el cóndilo o la superficie convexa con la superficie cóncava. Acá estamos viendo una estructura que se interpone entre ambas superficies óseas y a esto lo llamamos menisco o disco articular. Es un tejido fibrocartilaginoso que se encuentra superpuesto o interpuesto entre ambas estructuras para proporcionar armonía del movimiento. Esta articulación temporomandibular es la única articulación móvil del cráneo, una articulación bastante compleja porque no solo depende de este ladito, estamos viendo un solo lado de la articulación, pero es una articulación que nosotros llamamos bicondilia, como una especie de sección, porque estamos hablando de dos cóndilos, el cóndilo del temporal y el cóndilo de la mandíbula. Entonces es una articulación de tipo condilia. En este caso la llamamos bicondilia, es la única excepción. Seguimos. Hemos descrito articulaciones de tipo enartrodia, que dijimos que era un segmento esférico. Describimos la articulación de tipo artrodia, que es un segmento plano, y las articulaciones de tipo condilia, que son segmentos elipsoidales. Pero aún nos faltan. Tenemos la articulación troclear, que tiene forma de polea, por eso se dice que es la bisagra, es una especie de bisagra que también se llama articulación en gínglimo. Y esta articulación, el ejemplo más claro de ella es la húmero cubital, es la porción de contacto entre el húmero y el hueso cubital que permite hacer ese movimiento de bisagra, de hacer flexión y extensión. Por tanto, es una articulación clasificada desde el punto de vista del movimiento como una articulación uniaxial, un eje, dos movimientos. La articulación trocoide
La articulación trocoide se dice que son segmentos de cilindro. ¿Cómo son los segmentos de cilindro? Pues si lo vemos acá en la imagen, tenemos una especie de cilindro como un tubito que está encajando sobre un, un círculo, ¿sí? Es la articulación que se encarga de decir que no, en el caso del cuello. Cuando nosotros decimos no y movemos nuestra cabeza hacia los lados, estamos haciendo un movimiento propio de una articulación trocoide. Justamente la articulación que se encuentra a nivel cervical de carácter trocoide es la articulación atloido-odontoidea. Ahora bien, si se han dado cuenta, todas las articulaciones tienen el nombre en combinación a las dos estructuras óseas de las cuales se ponen en contacto. En este caso, atloido hace referencia al atlas, que es la primera vértebra cervical, y odontoidea hace alusión a la apófisis odontoides, que forma parte o un detalle anatómico de la segunda vértebra cervical, que es el axis. Entonces, por eso se llama articulación atloido-odontoidea. Y es la articulación que estamos viendo acá. En este caso, pues, la estamos viendo recubierta de un tejido de la cápsula articular propiamente dicha, que es la que se encarga de hacer ese segmento cilíndrico para el soporte de la apófisis odontoides y que pueda deslizarse y que nos permita mover nuestra cabecita hacia los lados cuando decimos que no. El encaje recíproco. El encaje recíproco, también conocido como silla de montar, es como la silla de un caballo, ¿sí? Vamos a tener un segmento dispuesto son dos segmentos similares pero ubicados en una dirección contraria, ¿sí? Entonces, el ejemplo más claro de esto es la articulación carpo-metacarpiana del pulgar. Es una articulación que, clasificada desde el punto de vista de movimiento, va a tener dos ejes y cuatro movimientos. Por eso vemos que la particularidad de nuestro dedo pulgar es que puede moverse en muchos más puntos que lo que harían nuestros otros cuatro dedos de la mano. Entonces es un encaje recíproco propiamente dicho porque la forma de las superficies son idénticas, pero se ubican en direcciones contrarias. Es decir, que si una va orientada en sentido transversal, la otra va orientada en sentido antero-posterior. Ahora bien, hablemos de los elementos generales y básicos que todas las articulaciones sinoviales tienen. Recuerden, todas las articulaciones sinoviales tienen estos elementos porque si no, no encajarían dentro de esta clasificación y por supuesto que tampoco se clasificarían como diartródeas. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué necesitamos para construir una articulación? Lo primero y principal obviamente son las superficies articulares, es decir, el punto de unión de un hueso con el otro. En este caso sería entonces qué parte del hueso sería la epífisis de cada uno de estos huesos. En este caso tendríamos una epífisis inferior con una epífisis superior. Entonces, estas son nuestras superficies articulares. A esas superficies articulares vamos a tener la zona de crecimiento, en el caso de los huesos que estén en ese periodo de crecimiento, que era lo que nosotros llamábamos nuestra metáfora. Y la superficie articular se va a encontrar recubierta de lo que estamos marcando acá en el 3, que es el cartílago articular. Ese cartílago articular no es más que cartílago hialino. Y ese cartílago está allí para hacer como una especie de colchón. Ya dijimos que los huesos en general son tejido duro, siempre son tejido duro, y que están recubiertos por un tejido súper rígido que es el hueso compacto. Entonces, para evitar que haya sensación de dolor y para dar esa flexibilidad, esos extremos del hueso que se van a poner en contacto con los otros, está recubierto
del cartílago hialino. Es como una especie de amortiguador, ¿sí? De hecho, cuando ustedes están arreglando un pollo, que están cocinando, ustedes desarticulan todos los huesitos para hacer, digamos, las presas del pollo, y ustedes ven que los huesitos en todos los extremos tienen un tejido que es blanquecino, de un color así súper clarito. A eso corresponde ese cartílago articular, tal cual ocurre en los humanos. Si nosotros pudiéramos, en este caso la articulación de la rodilla, si nosotros pudiéramos desarticular esta rodilla, pues estuviéramos viendo los extremos de esas superficies articulares tal cual observamos las superficies cuando desmembramos un pollo, ¿sí? Entonces estamos viendo la superficie o el cartílago articular que recubre la superficie articular. Tenemos ligamentos. Hay ligamentos intraarticulares y extraarticulares. Estos son ligamentos intraarticulares. Estos ligamentos intraarticulares cumplen la función de limitar el movimiento, porque en ellos existen receptores que permiten captar esa cantidad de estiramiento o de tensión que está sufriendo la articulación propiamente dicha. Entonces, cuando se estira además un ligamento es cuando nosotros empezamos a sentir dolor, porque es lo que nos avisa, oye, estás limitando o extralimitando el movimiento. Entonces, para eso son estos ligamentos intraarticulares. Adicionales a esto, entre ambas superficies podemos tener meniscos, como lo que ya les comentaba con la articulación temporomandibular. Vimos que había allí otra estructura y dijimos que ese menisco o disco articular correspondía a una estructura de tejido fibrocartilaginoso que permite servir para el engranaje entre ambas estructuras. Entonces, por eso mejoran la armonía o la forma de ese movimiento, evitando el roce entre ambos tejidos óseos. Si hay ligamentos intraarticulares, también hay ligamentos extraarticulares. Estos ligamentos extraarticulares, como lo vemos acá, son ligamentos que van a cumplir la función de refuerzo de nuestra cápsula articular o cápsula fibrosa. La cápsula fibrosa viene a ser todo el estuche o el envoltorio que va desde una superficie articular hasta la otra superficie articular. Es como el engranaje o el envoltorio de la chupeta, ¿sí? Es lo que cubre las dos superficies articulares y es un tejido fibroso que internamente se encuentra recubierto por una membrana sinovial. Esa membrana está formada por células especializadas, que es lo que vemos acá en rojito. Esa membrana sinovial está formada por células que tienen la capacidad de producir líquido sinovial. ¿Para qué es el líquido sinovial? El líquido sinovial está en el interior de nuestra cápsula articular, tiene la capacidad de nutrir ambas superficies, porque ese cartílago hialino o el cartílago articular debe mantenerse hidratado y nutrido. Cuando tenemos cuando escuchamos sonidos en nuestras articulaciones, vamos a hacer una flexión, una sentadilla y sentimos que nos suenan las rodillas, por ejemplo, es que allí ya hay falta de lubricación. Entonces ya podemos, digamos, hay que tener cuidado con eso, porque pues ya nuestras superficies óseas se pueden poner en contacto y eso es doloroso. Entonces, para eso es que está la membrana sinovial, para producir el líquido sinovial que ofrece la nutrición y la hidratación en general de ese cartílago de recubrimiento o cartílago articular, que no es más que cartílago hialino. Entonces, esos son los elementos que corresponden o que forman una articulación diartróide. ¿Cómo la vamos a hacer entonces? Necesito primero las dos superficies articulares. Ambas superficies están recubiertas de el cartílago hialino o cartílago articular para que no se pongan en contacto directo hueso con hueso. Estas están envueltas en la cápsula
articular, que es una cápsula de carácter fibroso, por eso acá dice cápsula fibrosa. Adicional a esa cápsula tenemos ligamentos extraarticulares que refuerzan la cápsula en su exterior, y también hay ligamentos intracapsulares que están dentro propiamente de la cápsula. Podemos encontrar otros elementos que proporcionen armonía al movimiento, como los meniscos, o también existen los rodetes. Los rodetes sirven para dar profundidad a los movimientos. Y en general, pues esto es un resumen de las articulaciones sinoviales o diartroides. Entonces acá tenemos la articulación de tipo artrodia plana. Es una articulación que permite solo movimientos de deslizamiento hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera, pero son movimientos netamente de deslizamiento. Ejemplo de una articulación artrodia o con un segmento plano sería entonces la articulación acromioclavicular. Articulación de tipo troclear o enguínglimo es una articulación de tipo bisagra. Permite la flexión y la extensión, es decir, que es uniaxil. Ejemplo de ella, la articulación del codo, que es la húmero cubital. Es la articulación que observamos acá. Es netamente una bisagra. Articulación en silla de montar o encaje recíproco. Son articulaciones biaxiles, es decir, que permiten 4 movimientos. Y como lo vemos acá, el ejemplo es la articulación carpo-metacarpiana del pulgar. Articulaciones de tipo condilia. Tiene segmentos elipsoidales. Estos segmentos elipsoidales corresponden a una porción cóncava y a otra convexa, y permite hacer 4 movimientos, por eso son biaxiles. ¿Qué movimientos hace? Flexión y extensión, que es el movimiento básico de una articulación uniaxil, y le vamos a sumar la aducción y la abducción, y por tanto pues también podemos hacer circunducción. Acá tenemos el ejemplo de una articulación condilia, ¿sí? Que es la articulación metacarpofalange, que es la articulación que tenemos en los dedos de la mano. Articulación de tipo esferoidea. Esferoidea es lo mismo que digamos que es una articulación tipo enartroide. Su segmento es completamente cilíndrico, y estas son las articulaciones de carácter multiaxil o triaxil, es decir, que tienen 3 ejes y 6 movimientos, y permite realizar pues la totalidad de los movimientos que podemos realizar con el miembro superior o inferior. Ejemplo de estas articulaciones, la articulación de la cadera, que es lo mismo que la articulación coxofemoral, y en el caso del miembro superior, la articulación escápula humeral. Y por último, la articulación de tipo trocoide, que era el segmento cilíndrico, también se llama articulación en pivote, y se caracteriza por permitir la rotación, bien sea rotación interna o rotación externa. Por eso es que podemos girar nuestro cuello hacia los lados y decir que no. Ejemplo de esta articulación, la articulación atlantoaxoidea, que es la articulación, acá la estamos viendo. C1 es el atlas, que es la primera vértebra cervical, y C2 es el axis, y el axis tiene esta característica, que tiene una prominencia ósea superior, que es lo que llamamos apófisis odontoides. Entonces esa apófisis odontoides en contacto con el atlas a través de los ligamentos de esa cápsula articular son los que se mantienen unidos para poder hacer la articulación en pivote. Bueno, estas son básicamente el ejemplo de las articulaciones que tenemos a lo largo del cuerpo. Vimos solo un ejemplo de cada una de ellas. Sin embargo, basándonos en la forma de la superficie articular y de si presentan o no la cápsula articular, podemos hacer la clasificación. Entonces, cuando nosotros vayamos a pedir en clases o en los parciales que nos clasifiquen una articulación, lo van a hacer desde los 3 puntos de vista: funcional, de estructural, y también desde el punto de vista de movimiento. ¿Cómo sería?
podemos clasificar, vamos a tomar como ejemplo la articulación en artroide. Entonces vamos a decir, desde el punto de vista funcional es una articulación diartrodia porque permite totalidad del movimiento. Desde el punto de vista estructural es una articulación de tipo sinovial porque presenta una cápsula articular, y clasificándola de acuerdo a la forma de la superficie es una articulación de tipo enartrodia porque tiene el segmento cilíndrico, y en lo que corresponde al movimiento la clasificamos como una articulación multiaxil o triaxil porque tiene 3 ejes y 6 movimientos. Así es como vamos a hacer la clasificación de todas las articulaciones. Si estuviéramos hablando de una articulación de tipo fibrosa, entonces nosotros diríamos, es una articulación sin artrodia porque no permite movimiento, articulación de tipo fibrosa desde el punto de vista estructural, subclasificación sutura, y del tipo dentada, por ejemplo, si estuviéramos hablando de la articulación o de la sutura sagital, es la articulación interparietal. Y así sucesivamente. O sea, nos interesa que empiecen a clasificar la articulación desde todos los puntos de vista. Bien, hasta aquí ha sido esta presentación. Cualquier duda, por favor, repasen, vayan a la guía, revísenla, vean en Atlas los dibujos de las formas de las superficies articulares para que se les haga un poco más fácil estudiar. Recuerden que no se trata de caletrearse las cosas, solo hay que comprender. Comprendamos la forma para después pues, ir avanzando en lo que corresponde a las clasificaciones. De todas maneras, estamos a su orden. Cualquier duda que ustedes tengan, pues háganosla saber.